Vamos a empezar. Buenas noches. Pues bueno, el tema del día de hoy que queremos compartir con ustedes se titula El poder de la boca. Y pues bueno, hemos estado hablando un poquito del tema, particularmente cuando quisimos transmitir el sentido o ponerle una imagen gráfica a la clase. Me gustó mucho esta imagen que encontramos, que es un oleaje, es un mar embravecido, por así decirlo, porque creo que es una forma muy gráfica de transmitir el significado de poder, ¿no? A mí si algo quizá me puede impactar de la demostración de energía y de fuerza, es el mar cuando, pues bueno, cuando está tranquilo uno lo puede ver y dimensionar y se sabe uno pequeño y evidentemente mucho más débil, ¿no? Pero cuando uno puede ver el mar y esas olas tremendas que a veces vemos en los videos que pueden alcanzar hasta 3, 4, 5, 10 metros de altura y la fuerza que tienen, pues es una clara demostración de poder, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del poder de la boca, pues yo quisiera transmitirlo en eso, ¿no? Todo lo que encierra el hecho de que nosotros usemos nuestra boca y las palabras de una forma como Dios espera y como Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Porque la boca realmente, lo dice la palabra, encierra poder y tiene un poder tremendo, ¿no? De dar vida, de dar muerte, de crear, de destruir, en muchos sentidos, ¿no? Solo para recapitular un poquito de lo que hemos venido hablando en clases anteriores, hablábamos ya del poder y les habíamos comentado que el poder, pues bueno, es la definición de poder, es la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, ¿no? O el poder es estar en las condiciones para hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Y justamente eso es lo que la boca puede encerrar, la capacidad, la habilidad de realizar algo por el cual tiene un propósito, un objetivo, ¿no? Y sobre todo, me gusta la segunda definición porque dice, y el poder de hacer algo porque no hay nada que impida que esto suceda, ¿no? Y también en clases anteriores hablamos de esta demostración de poder, que nada impide que sucedan las cosas, y ponemos el ejemplo pues de la creación de la creación de Dios, ¿no? Que todo nace a raíz de, o bueno, es formada por causa del poder de la boca y el poder de la palabra de Dios, ¿no? La palabra en Génesis 1:31 lo dice. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, pero la creación nació de los decretos de la boca y de la palabra de Dios, sí alimentada por el poder divino de Dios, sí alimentada por la fe de declarar esa palabra con poder, pero evidentemente el conducto y la herramienta, lo que permitió que ese poder se manifestara fue la palabra hablada de Dios, el sonido que irrumpe. De hecho, hace tiempo, no recuerdo bien dónde lo escuché, pero todos estos astrónomos que estudian el espacio y demás, pueden, todavía microfonean el universo y el espacio está lleno de sonidos, ¿no? Los sonidos que a lo mejor, obviamente, para nosotros son imperceptibles, pero en el espacio se llegan a lograr a detectar. Y escuchaba en un estudio que hay un sonido constante, como un zumbido, que cuando lo estudiaban y veían, trataban de dimensionar la onda de este sonido, determinaran que era el sonido del Big Bang, que era la resonancia, el eco o los restos, los remanentes de esa gran explosión de donde se cree que nació el universo, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaba pensar, y esta ya es versión mía, que realmente es el eco de la voz de Dios cuando creó el universo, ¿no? Que sus palabras siguen sonando, que su voz se sigue escuchando, que esa palabra que a lo mejor nosotros sabemos que se convierte en onda, es tan poderosa que sigue llegando a los rincones del universo y que Dios mismo sigue creando y que su voz sigue sonando en el universo, ¿no? Entonces, la palabra en sí tiene un poder predefinido, es parte de su naturaleza. Las palabras que salen de nuestra boca, las palabras que salen de la boca y del Espíritu de Dios, parte de su configuración y su naturaleza es encerrar poder para uno o para otro fin, pero su configuración y su naturaleza es llevar una carga de energía, una carga de poder, la habilidad
de hacer algo, ya sea que algo se lo impida o no, pero tiene la habilidad de hacer algo. Entonces, dando continuidad a esta idea, yo quise transmitirles un ejemplo o tratar de aterrizarlo en un ejemplo que nos diera contexto y visualizar este aprendizaje. Y les puedo platicar que el día de ayer tuvimos una actividad por estas actividades de cierre de año con el equipo de trabajo con el que formo parte ahí en la empresa donde trabajo. Y la idea que tuvieron nuestros compañeros fue de hacer una cata de vinos. Se contrató a un sommelier y pues nos enviaron aquí un vino para que lo probáramos y nos explicara y todo, ¿no? Ya saben que de repente nos da esto de ser medio fancies, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues órale, está bien, ¿no? Era como nuestro brindis de fin de año y medio convivencia a distancia y un poquito de pretexto para relajarnos y hablar un poquito más de temas que no tenían que ver con trabajo, uno que otro chisme, chistes y demás, ¿no? Y la verdad es de que los vinos a mí siempre me han interesado, no me considero un conocedor de vinos, sin embargo es algo que me cautiva y me llama la atención. No soy un bebedor de vinos asiduos, pero pues es algo que sí me llama la atención. Entonces la actividad me gustó mucho porque esta persona, además de que más que abrir una botella y decir pruébelo y les voy a explicar a qué sabe, nos habló mucho sobre el origen de los vinos, ¿no? Desde cuándo se tienen registros de los primeros vinos en la humanidad, que hay muchos factores que influyen y cómo podemos nosotros valorar un vino que se le considere de buena calidad o de una calidad diferente, porque no hay vinos que sean buenos o malos, simplemente son diferentes de acuerdo a los factores que influyen en él, ¿no? Por ejemplo, hay algunos vinos que son como el de la fotografía, que permiten que la luz pueda cruzar, ¿no? Y no por eso lo hace un vino sencillo o ligero, simplemente su naturaleza es diferente a los vinos que son densos, que son más robustos y que son más opacos y que no permiten que la luz viaje a través de ellos, ¿no? Una plática muy interesante, de mucho aprendizaje. Se enfocó en una región específicamente por el vino que estábamos probando, que era de Italia, pero me llamó mucho la atención y cuando pensé en la clase dije, creo que puede ser un buen ejemplo porque cuando hablamos particularmente de los vinos, pues hay muchas cosas que influyen para que un vino pueda crearse y tenga una personalidad específica, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son la franja en la cual los vinos son, o la uva con la cual se hacen los vinos, es cosechada, que existen actualmente dos franjas, que son las franjas ideales, la franja del norte, que está entre el paralelo 50 y 30, y la franja del sur, que está también entre el paralelo 30 y 40. Esas dos franjas que están tanto en el norte como en el sur, y lo que cruzan en los diferentes continentes, son las franjas ideales para el cultivo y la siembra de la uva para el vino por las condiciones climáticas. La uva necesita tener tanto calor extremo como frío externo. Uno pensaría que el frío extremo pudiera quemar la cosecha, pero no. La vid necesita frío extremo para que pueda madurar como planta, para que se pueda hidratar y después necesita un calor extremo para que el fruto atraiga todos los nutrientes que necesita de la planta y al mismo tiempo de la tierra, ¿no? Este dato, por ejemplo, a mí yo no lo conocía y se me hizo muy interesante. Otro punto, pues la naturaleza del terreno, ¿no? Cada país y cada continente por donde cruzan las franjas tienen terrenos totalmente diferentes, unos a lo mejor con minerales más volcánicos, otros con terrenos mucho más áridos. Por ejemplo, el vino que probamos ayer pertenecía a la zona sur de Italia, en lo que es a lo mejor el tacón de la bota italiana, y nos hablaban de que produce unas uvas muy particulares porque están prácticamente rodeadas de mar por ambos lados y eso nutre la tierra de una forma diferente, le da una salinidad diferente, una acidez diferente a la uva y obviamente una textura diferente al vino. Otro de los puntos que nos hablaban ayer sobre que influye mucho en la naturaleza del vino es la barrica, que es este tonel en el cual el vino es almacenado y es madurado para que tome su último sabor y pueda hacer el proceso de fermentación, ¿no? La mezcla de uva con otros ingredientes como frutos rojos o alguna que otra especie
más la madera con la que es fabricada las barricas, es lo que permite que el vino tome cierto sabor, que los taninos que vienen en la uva, que le dan esta composición química y esta textura, puedan regenerar esta reacción para que también le den el color, la textura y obviamente el grado de alcohol que al final el vino va a obtener, ¿no? Todo eso se me hizo muy, muy relevante. Pero algo que me llamó muchísimo la atención y que también había escuchado alguna vez, pero ayer lo volví a escuchar y me sorprendió, es que todos estos elementos son muy importantes, todos son muy relevantes. La calidad de la barrica, de la madera, el terreno, el país, el clima, la tierra y todo, pero ninguno de ellos es tan relevante como lo es la uva. El terreno puede ser ideal, el estar en la mejor ubicación, tener las barricas con la madera perfecta y el clima ideal para que se almacenen y se fermenten durante 18, durante 6 o hasta 32 meses. Sin embargo, si la uva no tiene una personalidad definida y un origen definido, el vino no va a tener la calidad esperada. La uva es la clave para que un vino pueda tener la calidad que se busca y que se espera. Hay uvas de diferentes tipos, hay uvas de diferente personalidad. De hecho, hay uvas que son denominadas de origen porque nacieron, se registraron y se producen en una zona específica del mundo y que el vino que se produce con esa uva es el único que puede llevar ese nombre, como el tequila, por ejemplo, que el tequila tiene una región de denominación de origen en México y todo lo que se haga de agave azul en esa región se puede llamar tequila, pero lo que salga de ahí no se puede llamar tequila. Así también con ciertos vinos. Hay uvas que tienen una personalidad, un origen, una genética que se producen y se crean en una región del mundo y que fuera de esa región no se pueden llamar de la forma de origen, tienen que llevar otro nombre y llevan otra personalidad. La uva es clave porque determina el origen del vino, determina el sabor del vino, determina la textura, evidentemente el color, la calidad, el valor de la venta y la apreciación de consumo. Por ejemplo, algo que también explicaban ayer es que un vino caro no precisamente es un vino bueno, porque hay veces que el vino es caro porque la cadena de distribución y para llevar ese vino a un país que es diferente del de origen, lo encarece. Y así un comparativo, hay vinos españoles que en España, del país de origen, llegan a costar 80 pesos mexicanos y en México llegan a costar a veces hasta 700 pesos, ¿no? Entonces, realmente la uva es el motor que determina el producto final de este vino en particular. ¿Por qué les hablo de este ejemplo en particular? Porque yo creo que así como la uva determina el producto final, el valor que va a tener, la textura, el sabor y la calidad, así también las palabras que salen de nuestra boca. Nuestra boca se convierte en esa uva que puede determinar el propósito que lleven nuestras palabras, el propósito que lleven nuestras ideas, la textura, si es áspera o es suave las palabras como las que estamos hablando y cómo las va a recibir la persona a quien se lo estamos diciendo, el color, si realmente brillan y iluminan o son opacas y llevan una carga oscura, si son de valor para la gente, si construyen, si edifican o si destruyen y llevan una carga de destrucción a las personas y si realmente si nuestras palabras y el sentido de nuestras palabras pueden ser apreciadas o pueden ser despreciadas o pueden ser palabras de menosprecio. Nuestras palabras se convierten en la uva que dan origen al fruto que en este caso pudiera ser el vino, pero que son la expresión de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, lo que queremos decir que nace de nuestro corazón, pero también lo que la gente que nos rodea, las personas que la reciben, determinan lo que sale de nosotros y que ellos reciben. Es por eso la similitud del ejemplo. Las conversaciones que tenemos a diario pueden ser buenas o malas, pero debemos aprender a elegir nuestras palabras en todo momento. Así como un enólogo tiene que determinar cómo elegir la mejor uva, el mejor terreno y la mejor ubicación, nosotros tenemos que aprender a elegir las palabras correctas en todo momento para que cumplan el fin del cual nosotros queremos ser usadas. Así como hay palabras que edifican, hay palabras que destruyen. Así como hay palabras que alimentan, hay palabras que chupan y que
desnutren o que roban a lo mejor el alimento en una persona, en los sentimientos de alguien. Las conversaciones que tenemos diariamente tienen que tener peso e importancia cuando nosotros elegimos cada palabra para cada una de ellas. Eh, aquí, desglosándolo ya en 3 puntos particularmente, yo les ponía aquí, dime de qué hablas y te diré quién eres. Es fundamental que nosotros aprendamos a elegir nuestras palabras que salen de nuestra boca, porque las emociones en un momento específico pueden convertirse en un filtro o que amplifique las palabras llevándolas a un extremo o pueda también distorsionar las palabras llevándolos a un extremo totalmente equivocado de la intención que tienen nuestras palabras. Muchas veces en medio del calor de una discusión o de un desacuerdo o simplemente un intercambio de ideas, las emociones son un filtro, son una pantalla que pueden distorsionar nuestras palabras, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el WhatsApp ahora, ¿no? Estas herramientas de mensajería y de texto, ¿no? Hay veces que nosotros queremos dar un mensaje de aliento y se malinterpreta y piensan que puede ser de burla, ¿no? Y dices, no, espérame, es que yo no quería decir esto, ¿no? Al contrario, mi mensaje era el otro, ¿no? Pues así como pues, se puede malinterpretar a lo mejor en una conversación tan sencilla y tan específica, así sucede cuando nosotros no tenemos control y no ponemos la atención en cómo las emociones pueden estar distorsionando las palabras que salen de nuestra boca, la acentuación que utilizamos, la palabra específica que utilizamos, el ritmo y la fuerza que le imprimimos, ¿no? Es tan importante lo que decimos como tan importante es cuándo lo decimos y cómo lo decimos. Porque a lo mejor una palabra puede ser de aliento, pero puede llegar tarde y ya no tuvo la misma importancia, ¿no? O a lo mejor un consejo puede llegar tarde y ya no funcionó para lo que era, para a lo mejor para remendar un error o para evitar caer en un error, ¿no? Es tan importante el cuándo y es tan importante el cómo cuando nuestras palabras tienen esta textura áspera y tienen esta textura rígida y esta textura dura, no es precisamente igual de edificante cuando buscamos que la palabra sea suave, sea reconfortante y sea asertiva para que edifique todavía más. Guardar silencio también es una forma como nosotros moderamos nuestras palabras. Hay veces que es necesario guardar silencio y escuchar, porque es una forma como nosotros podemos ordenar nuestras ideas y podemos moderar nuestras palabras para darle el sentido correcto que queremos que la persona reciba. A veces hacer una pausa, a veces el simple hecho de detenernos y respirar y esperar una retroalimentación nos puede ayudar a cambiar nuestra idea, nos puede ayudar a cambiar el sentido de lo que queremos decir o simplemente replantear lo que acabamos de decir. A ver, espérame, ¿qué fue lo que dije? Creo que lo que dije no fue correcto, ¿no? Nos gana a veces la emoción, nos gana a veces la urgencia, nos gana a veces las circunstancias, a veces nos gana la prisa de poder hacer las cosas y nosotros mismos nos atropezamos, nosotros mismos nos atropellamos. Es más, hay veces, yo a veces lo digo, a veces ni siquiera nos da tiempo de conectar el cerebro con la boca y primero se acelera la boca antes de que el cerebro le ponga ese filtro y decir, espérame, no era por ahí, ¿no? Entonces, es bueno también que nosotros encontremos nuestro propio ritmo al momento de hablar. El ritmo al momento de estar intercambiando opiniones, el ritmo al momento de a lo mejor estar en una situación difícil o en medio de hasta a veces de una discusión, a veces el silencio nos permite hacer una pausa y evitar que las cosas se vayan a un extremo innecesario o un extremo que sea a veces irreversible, ¿no? Lo más importante es mantener conversaciones con personas que nos edifiquen, que nos animen y sobre todo que nos alienten a hablar con verdad. Hay veces que por sentirnos parte de un grupo o sentirnos parte de una relación, mantenemos conversaciones que no necesariamente nos alimentan. Mantenemos relaciones con personas que en lugar de traernos soluciones nos traen problemas. Personas que a lo mejor en lugar de alentarnos nos desalientan a seguir adelante. En lugar de cuando vamos con una idea decimos, oye, fíjate que pensé y se me ocurrió hacer esto. Ay, no, ¿cómo crees? Ahí vas de nuevo. Si ya sabes que no, que todo te sale mal. Ay, tú y tus ideas. Ay, no, bueno. Ahí vas otra vez. Sí, cierto, tienes razón. No sé en qué momento se me ocurrió. Bueno, perdón, pero ¿en qué estábamos?
qué tipo de personas están alimentando las palabras y qué tipo de uva estamos recibiendo para que se acuñe dentro de nosotros y que se produzca en lo que queremos generar en nosotros. Mantener conversaciones que nos alimentan y que nos edifican permiten que nosotros mismos podamos retroalimentar nuestro interior, retroalimentar nuestro alma, retroalimentar nuestro espíritu, y entonces así también nosotros emanar cosas buenas, ¿no? No necesariamente las personas que nos dicen sí a todo o que nos echan porras, precisamente son las que nos hablan con verdad. A veces es necesario rodearnos de personas a las cuales podamos ir por un consejo y que nos digan, mira, esto que te voy a decir a lo mejor no es lo que tú estabas esperando escuchar, pero creo que es la verdad y tienes que oírla. Ese tipo de personas, ese tipo de palabras también alimentan, fertilizan nuestra tierra, le traen esa salinidad y esos nutrientes a nuestro espíritu, a nuestra alma, que a veces es necesario que nos regrese al carril de la sabiduría, que nos regrese al entendimiento de la prudencia, que nos regrese a nuestro a un buen juicio y que no estemos basados solamente en la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Hay veces que es necesario que se nos dé una poda para que podamos dar un fruto, ¿no? Dime de qué hablas y te diré entonces quién eres. En torno a qué giran nuestras conversaciones. En torno a la enfermedad, en torno a la preocupación, en torno al miedo, en torno al estrés, en torno a la necesidad, o giran en torno a la fe, en torno a la esperanza, en torno al optimismo, en torno al ánimo, en torno al emprendimiento. Lo que nosotros hablamos es lo que somos. La palabra en Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen. Y aquí dice el buen carácter, pero yo creo que una mala compañía puede corromper muchas cosas más además del carácter. Una mala compañía, yo creo que a todos aquellos que cuando fuimos jóvenes y aquellos que somos papás de adolescentes decimos, oye, cuidado con quién te juntas, ¿no? Porque sabemos que una mala influencia puede ser tan fuerte y tan poderosa que puede corromper el futuro y el destino de un joven, el futuro y el destino de una persona. Y nosotros tenemos la capacidad de elegir esa compañía y saber de qué forma nos alimentamos para entonces de qué forma nosotros vamos a hablar al final. Segundo punto, las palabras son poderosas. Hablábamos al principio de todo lo que implica poder, de la capacidad de crear, la capacidad de destruir, la capacidad de edificar. Y nosotros no tenemos que perder nunca de vista que ese poder está implícito en nuestras palabras, que ese poder, ese poder viene cargado, y nuestras palabras vienen cargadas con poder. Y de acuerdo a la dirección que le demos a cada palabra, ese poder va a surtir efecto. Después de aprender a hablar, debemos de aprender a expresarnos. Hablar y expresarnos son cosas totalmente diferentes. Muchas veces, lamentablemente, a veces hay poca dedicación a enseñarle a los pequeños y aprender nosotros mismos cómo expresarnos correctamente. Hablamos y creemos que con eso nos comunicamos y hablamos como nos sale de primer bote pronto, ¿no? Con la primera palabra que se nos cruza, o repetimos lo primero que escuchamos, o aquello que nos viene a la mente lo soltamos, y no necesariamente a veces expresa lo que sentimos, no necesariamente a veces expresa lo que pensamos, o no expresa lo que queríamos decir, pero ya lo dijimos. Y la otra persona lo recibe como venía de bote pronto, y entonces eso genera una bomba atómica que no necesariamente era lo que queríamos hacer, ¿no? Para favor o en contra, ¿no? Además de aprender a hablar, también tenemos que aprender a expresarnos bien. Y expresarnos bien no solamente es expresar específicamente con palabras complejas, sino buscar en nuestro diccionario, sino buscar en todo nuestro acervo de emociones, en nuestro acervo de sentimientos, en nuestro acervo de referencias, y decir, ¿cómo le podré decir lo más certeramente posible lo que quiero transmitirle? Y es por eso que a mí estas clases me gusta poner ejemplos en paralelo, para tratar de transmitirles a través de un ejemplo gráfico una idea que nosotros tratamos de expresar dentro de lo que encontramos en la palabra. El dominio de nuestro cuerpo es tan importante como el dominio de la lengua. La palabra habla sobre un fruto del Espíritu, y es un fruto que viene de parte de Dios para nosotros, que es el dominio propio.
Y el dominio propio es la autoridad que tenemos sobre nosotros mismos, de gobernarnos a nosotros mismos, de poner gobierno a través del espíritu, gobierna nuestra mente y nuestra mente gobierna nuestro cuerpo para que seamos congruentes. Lo que brota de nuestro espíritu sea congruente con nuestra mente y sea congruente con nuestro actuar. Y en nuestro actuar está implícito lo que hablamos. El dominio de nuestro cuerpo y la extensión de cómo dominamos nuestra boca, cómo dominamos las emociones, los pensamientos que se convierten en palabras, es fundamental para la madurez y crecimiento de nosotros como hijos de Dios, de crecimiento para nosotros como adultos. Es sorprendente que de repente nos encontremos adultos que hablan de una forma que dices, híjole, mano, de verdad, en serio. Y yo tengo amigos así, por ejemplo, ¿no? Yo tengo amigos que siguen hablando como cuando nos hicimos amigos, ¿no? En la preparatoria, digo, no es posible. No es posible que a lo mejor ellos tratando de sentirse en onda y sí, sigo siendo chavo y tengo espíritu joven y demás, pero de repente uno los ve y dice, Dios mío, ¿cómo puede ser que siga expresándose así un hombre de 40 años, ¿no? Y eso es parte de una ausencia de gobierno. Eso demuestra que no hay un gobierno de nuestro, no hay un carácter que gobierne nuestra propia identidad. Lo que hablamos determina a final de cuentas el rumbo de nuestra vida. Así como yo les ponía en el ejemplo, lo que nosotros hablamos, esas uvas que emanan de nuestra vid, que es nuestra boca, determinan la calidad del vino que vamos a producir, determinan el rumbo de nuestra vida, determinan a dónde vamos a llegar, qué tan lejos vamos a llegar, qué puertas vamos a poder abrir y qué puertas nos vamos a cerrar. Lo que hablamos determina el fruto que va a emanar de nuestra tierra, el fruto que va a emanar de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestro espíritu. Lo que hablamos va a determinar lo que desatamos o lo que atamos en nuestra vida. Lo que hablamos va a determinar la gente con la que nos vamos a rodear y la gente que nos va a rechazar. Si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de sentarnos en una mesa con personas de alta eminencia, gobernadores, dirigentes de una empresa, no sé, a lo mejor pastores, o no sé, a lo mejor deportistas, atletas, o a lo mejor grandes estrellas del cine, que se nos diera esa oportunidad, pero habláramos de la forma incorrecta en ese contexto, diríamos, ¿saben qué? No sé quién lo invitó, mano. O chin, se nos coló, ¿no? O chin, para la otra ya no lo invitamos, ¿no? Es tan importante que nosotros entendamos que nuestra boca es una llave que nos va a permitir tener acceso. Acceso en lo natural y acceso en lo espiritual. Va a determinar el rumbo de nuestra vida y va a determinar el fruto que nosotros demos. Las uvas que emanan de la vid de nuestra boca va a determinar la calidad de nuestra vida. Y otro punto, si me quieres interrumpir. Las palabras son capaces de dominar a las personas. Las palabras tienen ese poder de dominar y pueden dominar personas, pueden dominar eventos y pueden dominar hasta naciones. No sé si recordarán, hace unos días en las clases pasadas hablábamos del poder que tenía Goliat, este guerrero que estaba enfrente del pueblo de Israel y que con sus palabras infundía tal miedo y tal temor que hacía que todo un ejército se paralizara, que nadie quisiera pelear. Imagínense el poder de las palabras, de la fuerza, sí, además lo imponente que podría haber sido un hombre tan grande y robusto y fuerte, pero el poder que infringía en sus palabras y el tipo de palabras que utilizaba que podía paralizar a un rey y a un ejército completo. Las palabras tienen la capacidad de dominar personas, eventos y naciones. Y también tienen la capacidad de desatar el poder en personas, el poder en eventos y circunstancias y el poder en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra ciudad. Tenemos que entender el peso y el poder que encierra cada una de nuestras palabras. La palabra en Santiago 3, del 5 al 6. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Así es. En este versículo y en este fragmento está hablando de cómo es el comparativo de la lengua y de la palabra. Y en el versículo 6 termina diciendo eso. De todas las partes del cuerpo, la lengua es como una llama de fuego. Y es como una llama de fuego porque el fuego no necesariamente es malo, ¿no? El fuego es parte de nuestra vida cotidiana, nos sirve para muchas cosas. No hay un alimento que no pasemos por fuego para cocerlo y que no nos haga daño, ¿no? Pero también cuando el fuego sale de control, cuando el fuego no tiene un propósito correcto, también puede destruir. Así son las palabras.
una palabra bien empleada, una palabra con el entendimiento de que es una herramienta, puede producir y puede traernos beneficio. Pero cuando se sale de control y cuando el poder no está gobernado, también puede destruir, puede traer tragedia, puede traer calamidad. Es muy fácil y es muy común que en estos tiempos escuchemos que las personas usan palabras a la ligera, ¿no? Se utilizan palabras a la ligera y tanto palabras de bien como palabras de mal, ¿no? Y no entendemos a veces que hasta esas palabras que aunque nosotros creemos que son usadas a la ligera, aunque las personas creen, bueno, no lo digo en serio, bueno, es que no quiere decir que vaya a suceder, todas las palabras llevan poder. Todas las palabras llevan una carga de poder. Ay, sí, no vaya a ser que suceda tal y al final termina sucediendo. ¿Por qué? Porque hubo una palabra de poder que se desató sobre esa circunstancia, sobre esa persona, sobre esa situación. La lengua es como esa llama de fuego. ¿Cómo vamos a utilizar este fuego? ¿Para que sea una herramienta y nos produzca un beneficio? ¿O vamos a soltar esa llama de fuego sin control, sin gobierno y que al final termine convirtiéndose en calamidad y termine incendiando nuestro entorno? Las palabras son poderosas. Y tercer punto, nosotros tenemos que usar la boca correctamente. La lengua es un arma de construcción y de destrucción si no se usa sabiamente. Y para usarla sabiamente nosotros debemos recurrir al Señor para que nos ayude a dirigir con sabiduría y prudencia cada palabra que sale de nuestra boca. Evidentemente, la boca es, creo que, el órgano más difícil de controlar. Y yo creo que, como dice la palabra, es hasta traicionera en muchas veces, ¿no? Debemos recurrir al Espíritu de Dios, debemos recurrir a una sabiduría mayor a la nuestra para que nosotros podamos entender cómo utilizar con sabiduría y prudencia cada palabra que sale de nuestra boca. Quiero compartir ahí un versículo que está en Mateo 15, versículo 11. Dice, lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Nuestro lenguaje revela el estado de nuestro corazón. Las palabras que nosotros hablamos, todo lo que comentaba ahorita mi esposo, a veces todo lo que decimos nos aleja o nos acerca al propósito de Dios en nuestra vida. A veces nosotros mismos saboteamos las bendiciones o el propósito que Dios tiene en nosotros por las palabras que hablamos, con la intención con las que las decimos. Encontré en Salmo 141:3, dice, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. A veces tenemos que recurrir a esta oración, yo creo que siempre, porque necesitamos que Dios ponga una guarda en nuestra boca. ¿Qué es una guarda? Es un candado, porque a veces hablamos con tanta ligereza y, como decía Armando, no tenemos conciencia del peso espiritual que tenemos en las palabras o que hablamos. Dice Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Todo lo que hablamos va a tener una consecuencia, buena o mala. Y cuando nosotros somos parte de una conversación incorrecta o hablamos incorrectamente de una persona, eso también va a tener una consecuencia. Probablemente la persona no escuche lo que decimos de ella, pero Dios está escuchando. Y Él ve la intención de nuestras palabras. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hablamos. A veces quedarse callado es lo mejor. ¿Por qué? Porque si no añadimos, pues mejor no decimos nada. Dice Proverbios 19:2. Está bajito del que acabamos de leer. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Yo creo que cuando no pensamos bien lo que hablamos, a veces nos enredamos y ponemos nuestra palabra, damos nuestra palabra por alguien o por una situación. A veces, por ejemplo, en alguna compra, cuando nos dejamos presionar para que pues, compremos meses sin intereses, pues ya pusiste tu palabra de por medio, ¿no? O no querías a lo mejor hacer negocios con alguien o no quieres, simplemente no podemos o no sabemos decir que no. Y decimos, no, sí.
pero sabemos en nuestro corazón que no lo vamos a cumplir. Entonces, estamos mintiendo y aparte ya empeñamos nuestra palabra por la prisa. En otra versión dice la palabra, dice que la prisa es la madre de los errores. Entonces, cuando nosotros nos dejamos presionar, nos dejamos llevar por el momento, decimos cosas que a veces no queremos o que no sentimos. ¿Y qué pasa? Ya nos enganchamos a un compromiso, ya nos enganchamos a una persona, ya nos enlazamos. Y cuando nos enlazamos, hay un compromiso de parte de nosotros para cumplir algo, cumplir nuestra palabra, ¿sí? Entonces, qué delicado es tener la conciencia de qué es lo que hablamos. De verdad, a veces es mejor quedarse callado, porque esas palabras que decimos van a tener una consecuencia buena o mala. Entonces, como les decía a mi esposo, las palabras que nosotros decimos nos pueden desviar del camino que Dios tiene para nosotros o nos pueden acercar al propósito que tenemos. Nuestras palabras nos elevan o nos aplastan. Yo creo que es bien importante también tener en cuenta que hablamos nosotros de nosotros mismos, qué nos hablamos a nosotros. Yo creo que Dios a veces se pone triste. Eso pensaba en estos días, porque a veces no nos hablamos como Él nos ve. Somos sus hijos, somos su creación. Él ha puesto dones y talentos en nosotros y a veces nosotros no vemos eso en nosotros y nos despreciamos. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Y cuando nosotros hablamos mal de nosotros mismos y nos hablamos mal a nuestro cuerpo porque tenemos mala autoestima, cuando hablamos de que, ay, no puedo hacer esto, soy un tonto, ay, no, eso no es para mí. Eso es hablar en contra del propósito y de la creación de Dios. Y eso es ir en contra de lo que Dios ha dicho que somos. Y somos una hechura, ahora sí que estamos hechos a mano. Y nosotros debemos tener ese discernimiento y ese entendimiento de quiénes somos en Cristo. Es por eso que a veces no vemos cumplidas las bendiciones y las promesas de Dios en nuestra vida, porque no tenemos ese entendimiento de quiénes somos y hablamos a la ligera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos de cómo Dios nos ve, entonces las cosas cambian, ¿sí? Y no permitimos tampoco ser bote de basura de alguien más. Porque cuando tú no sabes quién eres en Cristo, en Dios, tomas cualquier camino, cualquier agua te sabe dulce. Entonces, es necesario conocer nuestra posición en Cristo y nosotros con ese entendimiento saber qué nos hablamos, saber qué oramos a Dios y saber qué hablamos a los demás. Y tener en constante entendimiento que nuestras palabras traen vida o traen maldición. Ya. Sí, pues bueno, es prácticamente yo creo que resume los últimos puntos de este slide, porque justamente dice eso, no solo lo externo es capaz de contaminarnos, una palabra sin sentido, a la ligera, como menciona Betsy, una palabra que soltamos sin entendimiento o irresponsable puede contaminarnos lentamente desde el alma, y como ella menciona, es ir en contra hasta del propósito y la voluntad de Dios, ¿no? Porque cuando Dios ha lanzado un decreto y ha puesto un propósito en nuestra vida y nosotros boicoteamos ese propósito, no solamente no recibimos el beneficio que Dios ya tenía para nosotros, sino que automáticamente, sin darnos cuenta, nos convertimos en piedra de tropiezo para la voluntad de Dios. Entonces, es boicotearnos a nosotros mismos, pues uno podría decir, bueno, era para mí, pero ir en contra de la voluntad de Dios, estamos hablando de palabras mayores. Y es por eso que poner este filtro de entendimiento y buscar que el Espíritu nos ayude a que nuestras palabras sean conducidas de la mejor forma. No solamente las palabras que van hacia los demás, pero si hasta nosotros mismos, es una forma de ser sabios, es una forma de edificar sabiduría, es una forma de nosotros construir para nosotros mismos y evitar autocontaminarnos. A veces permitimos que lo externo nos contamine y alimente nuestra alma, alimente nuestro espíritu y nuestra mente, pero también hay palabras que nacen de nosotros, de nuestros propios pensamientos, y que nos contaminan también a nosotros mismos desde el alma. Chin, no puedo, nunca he sido bueno, ay no, pues es que
yo para qué, si a mí nunca me suceden esas cosas, ¿no? Y eso a final de cuentas son decretos y palabras que van en contra del propósito y del valor que Dios ha puesto en nosotros, como Betsy decía, ¿no? Nuestra vida depende de lo que hablemos, por lo tanto, tenemos que aprender a hablar correctamente, tenemos que aprender a hacer esas declaraciones y a creer esas declaraciones sobre nosotros mismos de una forma correcta. La palabra en Santiago 7 al 9, pero en el 9 dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Está hablando de la lengua. La lengua a veces la usamos para alabar a Dios y hablar bendiciones y sí, hermanita, Dios te bendiga, pero por otro lado de repente estamos maldiciendo y estamos hablando mal de la creación de Dios mismo. La palabra misma dice que no puede salir agua dulce y salada de la misma fuente. Es totalmente imposible que nosotros vayamos a un río y que el río de repente emane agua dulce y al otro día emane agua salada. Así nuestra boca. Nuestro corazón no puede producir palabras, no puede producir afirmaciones de bendición y media hora después de maldición y de destrucción. Tenemos que aprender a usar la boca correctamente. Y para darles una otra analogía, nuestras palabras tienen el poder de dar aliento a las personas que nos rodean. Y yo les pongo aquí una imagen del rocío. Muchas veces una palabra correcta y a lo mejor que pareciera sencilla o a lo mejor para uno pudiera parecer una palabra solamente de afirmación, pero no sabemos en qué momento y bajo qué circunstancias y qué efecto va a producir en la otra persona, en la persona que está con nosotros o la persona que la recibe. Yo tuve, por temas de trabajo, se están haciendo acomodos ahí en la organización y la estructura de los equipos y tuve oportunidad de hablar con una persona hace poco para explicarle unos cambios que iba a sufrir. Se queda bajo mi dirección, pero se mueve a otro equipo. Y la realidad es de que la primera impresión que yo tenía de esta persona no era favorable. Los primeros acercamientos yo decía, oh, este cuate es flojo, mal hecho, y la verdad es que me generaba mucha frustración saber que estando en mi equipo no tenía el mejor desempeño. Pero a raíz de esta situación que empezamos a atravesar de trabajar a distancia y estar encerrados y el confinamiento, él empezó a demostrar una actitud totalmente diferente de trabajo en equipo, proactivo, solucionaba situaciones. Cuando yo tenía estatus con mis directores, les preguntaba, oigan, ¿cómo van esto? Oye, ¿cómo va esto? Y la directora que lo tiene a cargo me decía, no, fíjate que Alejandro, súper colaborador, nos ayuda, resuelve muy bien. Otro equipo que ni siquiera participaba él, le estaba ayudando de forma externa y me dijeron lo mismo, no, fíjate que a nosotros nos echan la mano en esto y esto y esto, y ni siquiera él lleva estas cuentas, no es su responsabilidad y él ha participado, ¿no? Y entonces ahora que tuvimos esta oportunidad de hablar con él para explicarle el cambio, yo lo primero que entendí es de que yo tenía que demostrarle y hacer público el pensamiento que yo tenía y se lo dije. Le dije, mira, Alex, la verdad, para serte franco, yo al principio tenía mis reservas en tu forma de trabajar, en lo que yo leía sobre tu trabajo, y hoy puedo decírtelo públicamente delante de la persona, otra persona de recursos humanos que estaba ahí en la reunión, decirte lo que abiertamente que valoro que tu trabajo realmente sea bueno, que tu actitud de equipo sea la mejor, que reconozcan tus jefes inmediatos que trabajas bien y que aportas y que eres un elemento valioso, porque entonces ahora me permite a mí ver diferente tu trabajo y no solamente pensar en retenerte, sino que sigas siendo parte de mi equipo y sigas aportando a distancia, ¿no? Él lo manifestó, dijo, la verdad que te agradezco las palabras porque sí sabía que no era a lo mejor el santo de tu devoción, por decirlo en chilango, no era a lo mejor una persona que tú valorabas, pero que me lo digas, pues no solamente me motiva, sino me afirma y me permite sentirme parte del equipo, ¿no? No sabemos el poder que tienen nuestras palabras, pero cuando nosotros somos honestos y cuando nosotros no queremos ponerle miel en los oídos a las personas, pero somos honestos con lo que decimos y usamos las palabras correctas para expresarlo, se convierte en un aliento, se convierte en ese rocío, como ese bálsamo que a lo mejor tú no sabes, pero a lo mejor esa persona lo estaba necesitando. O a veces Dios mismo te está utilizando para que esa persona sea firmada, para que encuentre una respuesta, para que encuentre un propósito. Hay un testimonio que ahorita me vino a la mente que les hablaba del ejemplo y te acordarás, te platiqué, tiene muchos años, pero en ese entonces yo me transportaba en metro para ir a trabajar, iba y venía regresando del trabajo en el metro y, y al momento de subirme al vagón,
veo a un joven sentado con una actitud apagada, una actitud triste, con el cabello, le cubría prácticamente toda la cara, vestido pues con ropas negras y demás. Y son ese tipo de chavos que uno a veces ve y dice, ay, no, y hasta le tomas distancia, ¿no? Das 2 pasitos hacia el otro lado para que no estés cerca de él, ¿no? Y yo lo vi y me llamó la atención eso, pero y en cuanto lo vi, algo en mi corazón, en mi espíritu, yo sé que fue la palabra, la voz de Dios me dijo, háblale de mí. Yo dije, ay, no, Señor, por favor. Y entonces lo volteé a ver otra vez y de verdad no me apetecía en lo más mínimo acercarme, ¿no? Y entonces dije, no, a lo mejor fue idea mía, ¿no? Y me vuelvo a voltear para ya no verlo y escucho nuevamente esa voz en mi corazón que me dice, háblale de mi salvación, dile cuánto vale para mí. Yo dije, ay, Dios, por favor, no me pongas estas pruebas. Estoy en el metro y qué pena. Y yo venía todo con el disfraz de Godín de oficina y él dije, ay, no, por favor. Y pasaron 2 o 3 estaciones y yo de verdad venía luchando con ese pensamiento y ese sentimiento porque yo sabía que no era yo estaba convencido de que algo adentro de mí me estaba dando una instrucción de decirme, ve y háblale de mí. Yo sé que era el Espíritu de Dios que me lo decía. Yo decía, no, por favor, qué pena, qué oso, qué todo, ¿no? Y de verdad yo venía en una contienda, no me di cuenta qué horas pasaron todas las estaciones tan rápido porque yo venía luchando conmigo mismo si lo hacía, no lo hacía, si sí o si no, y en qué momento y todo. Y total que dije, ay, ¿qué hago? Llegué a la estación que me tenía que bajar, me bajo y dije, ¿qué hago? Y volteo y se baja el joven también, ¿no? Y dije, chin, también se bajó. Y yo venía, Señor, no estoy, y ahí es cuando uno de repente duda de la voz de Dios, ¿no? Decía, Señor, si eres tú, dame una señal y no sé qué, pues, ¿qué más señal, no? Había algo por dentro que de verdad era como fuego, me estaba quemando, no podía, me acuerdo y todavía esto se me pone caliente la sangre, ¿no? No, me inquietaba, me estaba retando y era algo que me estaba, no solamente retando a ser obediente, sino me estaba, realmente me decía, es importante que lo hagas. Son como esas veces cuando sientes hasta frío que dices, chin, hice algo y sientes ese cambio de temperatura en tu cuerpo porque te entra como ese temor, ¿no? Así yo me sentía, dice, oh, Dios, ¿qué hago, no? Y yo empiezo a caminar rumbo a la salida de la estación y lo pierdo de vista. De repente lo pierdo de vista y dije, híjole. Y entonces cambió mi pensamiento. Yo dije, chin, no obedecí a la voz de Dios y a lo mejor pues no estoy siendo obediente y algo puede hasta venirme en contra mía, ¿no? Por no haber hecho lo que Dios me pidió. Y entonces mi pensamiento fue, bueno, Señor, si quieres que lo haga, pues permíteme encontrármelo otra vez, ¿no? Ver dónde está y pues voy y le hablo, ¿no? Y pues yo venía caminando buscando todos lados y pues nada, no lo veía. Dije, ay, ya se me fue y no le dije nada. Dije, ay, qué pena. Que por un lado, qué pena y por otro lado dije, qué frustración y pues qué defraudado se podría sentir Dios de que no tuve la capacidad de obedecerle, ¿no? Y venía caminando ya como en un sentir diferente, dije, qué vergüenza, ¿no? Y venía caminando y subo las escaleras y me la encuentro exactamente afuera del estacionamiento. Ahí me lo encuentro de frente además, ¿no? Y Dios, yo estoy clarito que Dios se atacó de la risa y arriba estaba así como que, jajaja, ¿verdad? ¿No te esperabas esto? Y porque yo creo que pensó, me pediste volverte a encontrar, órale, ahí está. Y me lo encuentro al cuate. Y dije, ay Dios, ¿qué hago? Y tal cual, sentí en mi corazón que me dijo, me pediste verlo, ahí está. ¿Me vas a obedecer? Y yo, ah. Y pues bueno, pasé saliva, me hice airecito así en la cara para evitarme la pena y fui y lo alcancé. Y le toqué el hombro y le dije, oye, perdóname que te interrumpa. Y se extrañó el cuate, ¿no? Es un chavo mucho más joven que yo. Se extrañó cuando me le acerqué a hablarle porque evidentemente no tenía el perfil de una persona como él lo tenía él. Le dije, oye, discúlpame que te interrumpa y que te hable, pero mira, yo sé que no me conoces, yo no te conozco, no sé quién eres. Veníamos en el metro y pues fíjate que yo hace tiempo aprendí a cambiar mi vida y mi destino gracias a que decidí confiar y creer en Dios. Y ese Dios en el que yo creo, en mi corazón me habló muy fuerte y me pidió que me acercara a ti y que te dijera que Él también te ama, que Él también tiene un propósito para tu vida, que también te conoce y que yo no sé por la situación que estés pasando, pero Él me mandó específicamente a decirte que tiene un propósito para tu vida, que lo busques, que le des la oportunidad de que te demuestre ese propósito.
Me acuerdo todavía del momento y me conmueve porque el cuate le cambió la cara. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Estaba así como pálido y con ojos grandes. Le vi ahí la cara por fin porque tenía el cabello todo de frente y se lo quita. Y me dice, oye, ¿sabes? Te doy gracias porque lo hagas, porque fíjate que yo vengo atravesando una depresión tan profunda que hoy en mi casa, solo, en el baño de mi casa, estaba considerando quitarme la vida. Me quería colgar de la regadera, lo intenté, puse todo para hacerlo, pero mi último pensamiento fue, Dios, si realmente existes, dame una señal que me escuchas y que tienes algo para mi vida. Y pasó el día y ahí por donde vivíamos en ese entonces, más adelantito, había un centro de fe y él venía con esa intención de ir a ese lugar, pero me dijo, yo iba hacia ese lugar, pero todavía venía dudando realmente si es que ahí podría encontrar a Dios. Y me sorprendió cómo Dios realmente, como dice su palabra, esa cosecha estaba lista para ser levantada. Él lo único que necesitaba era encontrar a una persona dispuesta a obedecerle para que Dios le demostrara no solamente que Dios lo escuchaba y que estaba pendiente de él, sino que quería librarlo de la muerte, que quería librarlo del suicidio y que quería mostrarle que Dios lo oía. La verdad es que cuando este joven me dice eso, le dije, bueno, pues mira, Dios te escucha y no solamente eso, sino tiene cuidado y me envió a mí a darte esta palabra. Entonces, permíteme orar contigo, recibe al Señor, oramos ahí en la calle, afuera de una bodega horrera, no me acuerdo qué era ese lugar, me acuerdo. Ahí se me quitó la pena, la verdad, ya realmente cuando yo vi eso y sentí realmente que Dios estaba haciendo algo, no solamente se me quitó la pena, sino también pude entender qué importancia tiene la obediencia, pero también cuando nosotros llevamos esa palabra correcta que Dios sabe que esa persona necesita. Y ya después que nos despedimos, le dejé mi número, le dije, mira, aquí está mi número, si me quieres escribir o mandar una telefonazo y demás, con todo gusto. Nunca me buscó, pero yo sé que yo hice la parte que me tocaba y el tramo que caminaba del metro a mi casa, yo iba llorando porque pues sí por la situación, pero yo iba llorando de gratitud. Yo caminaba llorando diciéndole a Dios, gracias Señor, primero porque me usas, pero segundo por no haberme permitido fallarte y haber sido obediente. Y de verdad que yo entendí la importancia de ser obediente cuando Dios nos envía a hacer algo, porque no sabes qué vida depende de eso. Tú no sabes si una familia depende de una palabra, de un ejemplo, de una semilla, de un kilo de arroz, de un abrazo, de un cómo estás, cómo sigues, no sabemos, pero Dios sí sabe. Y si ha puesto en nosotros esa misión de que nuestras palabras tengan poder de construir, de edificar, de sanar, de restaurar, tenemos que ser obedientes a ese llamado y usar nuestras palabras correctamente. En este último slide yo les ponía, una persona necia es aquella que solo se basa en su juicio y entendimiento para actuar, y es lo opuesto a la sabiduría. El necio es aquel que cree que su propio entendimiento le basta para vivir bien, y la palabra de Dios nos dice que no es así. La palabra en Proverbios 18:2 dice, el necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. La necedad es basarnos en nuestro propio juicio y que ese juicio nos gobierne. Basarnos en nuestro propio entendimiento, en la soberbia de creer que tenemos la razón y que tenemos la última palabra y que eso nos gobierne. Yo hace 2 días, de verdad que Dios, antes de tratar con este tema, créame que el primero con el que trata es conmigo, porque justo hace 2 días tuve 2 pésimas experiencias donde las palabras no funcionaron a mi favor, ¿no? Ni habladas ni escritas. Y de verdad que yo estaba en la noche, de verdad me sentía cansado físicamente, pero me sentía más agotado emocionalmente, porque dije, ¿cómo puedo equivocarme de esta forma, ¿no? En la forma de hablar. Y la verdad es que situaciones muy diferentes, con personas muy diferentes, pero que de verdad yo estaba decepcionado de mí mismo, de cómo había usado las palabras, ¿no? Y además de decepcionado, pues apenado y me sentía agobiado y me sentía frustrado y de verdad me levanté muy desanimado el otro día porque decía, "Ay, pareciera que en lugar de avanzo regreso, ¿no? Pero cuando preparaba la clase, Dios me dijo, mira,
no debes de perder el detalle del cuidado que debes de poner en cada palabra, en cada momento, y la prudencia y la sabiduría que tenemos que pedir todos los días. Hoy de verdad que me levanté a orar y Dios me despertó porque me levanté antes de que sonara mi despertador, y cuando estaba orando le decía, Señor, pues yo estaba orando por el tema de hoy y me dijo, ora por sabiduría. Y algo que tenemos que clamar y pedir es sabiduría. Y no es la sabiduría que edifica y que nos permite hacer grandes cimientos. Es la sabiduría para vivir conforme Dios quiere que vivamos, empezando por gobernarnos a nosotros mismos y lo que sale de nuestra boca. No ser necios, sino al contrario, ser personas que sabemos que dependemos en todo tiempo del Espíritu de Dios, de su misericordia y de su bondad en nuestra vida, para que lo que emana de nosotros, acciones, pensamientos y palabras, le edifiquen y le glorifiquen a Él. Podamos transmitir realmente que Él es parte de nuestra vida y que no solamente somos religión, que no solamente somos un ideal, sino que caminar con Dios es un estilo de vida que reflejemos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que producimos, todo lo que emanamos, todo lo que sale de nosotros. Que las uvas de la vida en nuestra boca produzcan un fruto agradable, que le honre, que le edifique, pero lo más importante, que la gente lo vea y que se le antoje y diga, yo quiero eso que tú tienes. Amén. Pues bueno, ese fue nuestro tema del día de hoy y nuestra activación. Vamos a orar. Y queremos orar, como decía Betsy hace un momento, para que el Señor ponga en nosotros esa prudencia, esa fuente de vida a través de nuestras palabras. Pero lo más importante, yo creo que algo que Dios quiere hablarnos en este tiempo es que nosotros tengamos el entendimiento de poder gobernar nuestra boca, el entendimiento de poder callar cuando tengamos que callar y de hablar correctamente cuando tengamos que hacerlo. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos a cerrar con este versículo, que es Proverbios 15:28. Dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Nosotros somos justos, estamos justificados delante del Padre y tenemos el derecho de hacernos llamados sus hijos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por eso somos justos. Cristo nos justificó delante del Padre a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando nosotros somos entendidos y pensamos bien antes de hablar, nuestras oraciones son escuchadas delante del trono de Dios. Y eso es poderoso. Eso es poderoso, el saberse que tenemos acceso al Padre para que escuche nuestras oraciones. Y con este entendimiento vamos a orar en esta hora, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que es el principio de todo. ¿Y qué es la sabiduría? Es el temor a Dios. Y no un temor de miedo, sino es un respeto reverente. Es un amor a Dios con reverencia. Y eso es lo que vamos a pedir hoy en esta noche para que podamos ser portadores de buenas noticias, que eso es a lo que estamos llamados todos. Amén. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Dios, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Dios, porque como dice las Escrituras, Señor, la sabiduría es más preciosa que los rubíes, Señor, y eso es lo que anhelamos en esta noche, Padre. Y tú también dices en tu palabra, mi Dios, que el que necesita sabiduría, que la pida. Y hoy venimos, Padre, pidiéndote que nos des de tu sabiduría. Necesitamos sabiduría del cielo, sabiduría divina, Padre, para poder ser buenos mayordomos, Señor, de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a hablar bien y no mal, Padre. Ayúdanos, Señor, a hablar bendición y no maldición, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Señor, de lo que tú quieres que hablemos, Señor. Y danos, Señor, ayúdanos a tener dominio propio sobre nuestros pensamientos, Señor, a no jugar, Dios, con pensamientos incorrectos, Señor, a no recibir revelación del enemigo en nuestra vida, Padre. Padre, hoy nos negamos a hacer mancuerna o pacto, Señor, con el enemigo, Dios, con palabras incorrectas, Dios. Hoy, mi Dios, te pedimos que nos perdones, Señor, si nos hemos enlazado, Señor, con personas, Señor, a través de nuestras palabras, Señor. Te pedimos, Dios, que hoy nos perdones, Señor, y cancelamos, Señor, todo pacto, Señor, toda
todo enlace, Señor, con personas incorrectas en nuestras vidas, Señor, a través de esas palabras, Dios. Perdónanos, Dios. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que tú nos capacites, Señor, sobrenaturalmente en lo que nosotros no somos capaces naturalmente, Señor. Danos esa capacidad, Señor, de hablar palabras sabias, palabras de salud, palabras, Señor, de bendición, Dios, palabras de amor, Padre. Sazona, Señor, nuestras palabras, Dios, con tu amor, Espíritu Santo. Ilumínanos, Padre. Señor, quita de nosotros, Señor, toda pesadez, quita de nosotros toda queja, Señor, toda palabra, Señor, que vaya en contra de tu creación, Dios. Perdónanos, Dios, porque a veces hemos hablado, Señor, en contra de nosotros mismos, Señor. Hemos, Señor, desviado tu propósito, hemos detenido nuestro propósito, Señor, por esas palabras, Señor, negativas, palabras, Señor, de baja autoestima, Señor, palabras, Señor, de queja hacia nosotros mismos. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Limpia, Señor, nuestro corazón de toda amargura, Señor, de toda ansiedad, Señor, de todo fracaso, Señor. Hoy cortamos toda convenio con el enemigo, Señor. Cortamos todo convenio con él en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Cancelamos toda maldición dicha por nosotros mismos, Señor, y toda maldición dicha por otros hacia nosotros. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda maldición es cancelada en el nombre de Jesús, Señor, aquí en la tierra. Y por nuestra fe, Señor, y por el poder del nombre de Jesús, Señor, declaramos que en los cielos también, Señor, se cancelan, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, Padre, que toda maldición, Señor, se convierta en bendición, Señor. Hoy declaramos, Señor, Padre, que caminamos en bendición, Dios, que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo, Señor. Padre, declaramos, Señor, que nosotros prestamos, Señor, y que nosotros no pedimos prestado, Señor. Hoy, mi Dios, nos desenlazamos, Señor, de toda palabra que hemos empeñado, Señor. Padre, en necedad, Señor, en inconsciencia, Señor, en falta de entendimiento, Padre, perdónanos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos inquietes, Espíritu Santo, antes de meternos en negocios incorrectos, Señor, en entablar relación, Dios, con personas que no añaden a nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que tú nos guardes, Señor, que tu palabra nos instruya, Señor, que tu palabra sea una lumbrera a nuestros pies, Señor, que tu palabra nos amoneste, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese temor a ti, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos cumplir el propósito y el llamado que tienes para nosotros, Señor. Queremos ser de bendición en nuestras casas, Señor. Queremos ser portadores de buenas noticias, Señor. Padre, que las personas quieran estar con nosotros, Dios, porque llevamos tu palabra, Señor, y no porque chismeamos, no porque hablamos mal de los demás, no porque mentimos, Señor. Padre, que seamos luz en esta tierra y que seamos sal, Señor, que seamos tu sal, Señor. Padre, danos ese espíritu, Señor, un espíritu, Padre, que tengamos temor de ti, Señor. Padre, que te busquemos en tu palabra, un espíritu de diligencia, Señor, y de buena mayordomía, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos iluminas, tú nos haces, Señor, conforme a tu imagen, Dios, y a tu semejanza, Señor. Permítenos ser portadores de esa bondad, Señor, y de esa bendición, Dios, en esta tierra, porque nos necesitas, Señor, y somos, Padre, colaboradores de tu reino en esta tierra, Padre. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues esa fue nuestra clase del día de hoy.